Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos esperando a Roxana, quien va a ser la presentadora de este seminario. Primero contarles de que esta fue una idea que fue originada desde los propios estudiantes de la carrera de Pedagogía en Inglés, ¿ya? Porque hay mucha necesidad de conocer en profundidad la temática de la inclusión y también cómo opera o cómo se maneja el proyecto educativo de integración en general en el sistema escolar. Por lo tanto, nosotros estamos muy agradecidas de los dos expositores y ahora dejo a Roxana, quien va a presentar a cada uno de ellos. Sí. Muy buenos días a todos. Disculpen el impasse del tiempo, estábamos ahí solucionando la transmisión por Facebook. ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, buenos días, queridos y queridas estudiantes. A nuestros expositores, Julio Bolensky, María Elena está por conectarse. Bueno, tuvimos también una pequeña dificultad. Ella trabaja en un colegio en Alto Hospicio. Como saben, Alto Hospicio pasó a fase 3. Así que inmediatamente la llamaron a trabajar. Entonces todo esto cuando se organizó no había cambio de fase. Así que ella hoy día estuvo cumpliendo con sus obligaciones y rápidamente está corriendo para conectarse. Así que también bienvenidos a nuestros profesores, nuestros académicos. Veo por ahí a Jessica, Miss María Isabel, Juanito, Miss Marcela, Mae también la vimos por ahí, ¿ya? Bueno, y a todos también los que nos acompañan a través de la transmisión por Facebook, ¿ya? Sean todos muy bienvenidos a nuestro seminario, que con mucho cariño hemos estado programando con la profesora Mabel para ustedes. Bueno, este seminario es una iniciativa que, como bien dije, acogimos con la profesora Mabel a petición y a esto que se fue levantando de parte de los mismos estudiantes, ¿ya? Como les decía, los hemos organizado con mucho cariño, sobre todo para ustedes, nuestros futuros colegas, ¿ya?, de esta región de Tarapacá. Y la idea es que nos mantengamos actualizados, todos, ¿ya?, académicos, es una instancia para toda la carrera, y para ir generando una postura más bien reflexiva y crítica que vaya guiando nuestras prácticas pedagógicas con un sello que considere siempre una cultura inclusiva y un respeto a la diversidad. Desde la proyección de las temáticas de las actividades curriculares de trastornos del aprendizaje y desarrollo profesional docente, esperamos contribuir al quehacer pedagógico con espacios como este, ojalá que se puedan repetir, ¿ya? Y que ojalá aporte también nuevos conocimientos, nuevas visiones y sobre todo nos lleve a la reflexión que fomenten los valores en pos de una sociedad donde podamos realizar un trabajo sistemático que logre erradicar la exclusión y la discriminación. Ya sabemos que los diversos contextos educativos son un camino que nos van a llevar a esta meta. Invito a la profesora Marcela Quintana, nuestra directora de carrera, para que nos dé algunas palabras para ir iniciando este seminario. Hola, buenos días. En realidad me queda solamente agradecer la participación de los expertos, el doctor Julio Bolensky y a María Elena Cámara. Ya las profesoras comentaron cuál fue la génesis de este seminario, ¿cierto? Una inquietud de los estudiantes y las estudiantes, que como dirección de carrera y equipo de pedagogía en inglés lo acogimos porque sabemos que es una necesidad y lo interesante es cómo mantenernos, ¿cierto?, con la información al día, especialmente a los estudiantes que ya están en etapa de terminar y ha sido una necesidad que la han manifestado durante bastante tiempo. A los profesores que se sumaron, a todos los estudiantes que están con nosotros y obviamente a la profesora Rosana y a la profesora Mabel, que sin ninguna duda el día que lo conversamos lo acogieron porque ellas más que nadie, dado su área de expertise, entienden cuál es la necesidad de que nuestros estudiantes, los futuros profesores de inglés, manejen esta información y estén al día con las nuevas normativas, ¿cierto? Y cuál va a ser su rol una vez que vayan al sistema escolar. Así que solamente agradecer y a cada uno de ustedes, y espero que después de esta conversación todos salgamos con mucha mayor información
y podamos seguir, ¿cierto?, interiorizándonos en el tema con el apoyo de los expertos, que es la información valiosa que vamos a recibir en este minuto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Miss Marcela. Bueno, los invitamos a escuchar con atención, a ir escribiendo sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en el chat. ¿Ya? También va a haber un tiempo para compartir las ideas después, ¿ya? Una vez que terminen la exposición de cada uno de los expertos, vamos a dar este tiempo para que vaya dándose esta conversación idealmente fluida, con la idea estamos como en familia, ya estamos como puras personas de la carrera, la mayoría todos en profesores del área de la educación, así que la idea es que todos podamos compartir nuestras ideas, comentarios, dudas, etc. ¿Ya? Recuerden a los estudiantes que esta actividad está hecha y principalmente para ustedes, así que esperamos que enriquezcan ustedes también esta actividad con su participación. Vamos a comenzar con el doctor Julio Wolensky. Él es médico psiquiatra del infante y del adolescente, es magíster en educación superior, tiene una destacada trayectoria en el ámbito asistencial, académico y de gestión. Se considera que es quien desarrolla la especialidad en la región de Tarapacá. Durante su jefatura obtiene el Premio Nacional a la Excelencia en Salud para el Servicio de Psiquiatría. Es director del Servicio de Salud de Iquique. Asesor del Ministerio de Salud también. Ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales. Y actualmente es director del Instituto Teletón Iquique y académico de posgrado de la Universidad de Chile. Estimado doctor Wolensky, agradecemos su presencia, su generosa acogida a esta invitación y sabemos que ha tenido también que hacer un espacio en sus quehaceres laborales en el instituto, así que el espacio es todo suyo ahora para compartir con los estudiantes. Adelante, doctor. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias también a Marcela, muchas gracias, Mabel, por esta invitación. Y por supuesto a los estudiantes, que fueron los que tuvieron la idea, según escuché una iniciativa, una idea de los mismos estudiantes, lo que habla súper bien, habla muy bien de la proactividad, porque si hay algo en lo que tenemos que ser proactivos es en la inclusión. O sea, yo creo que en todo, claro, pero en la inclusión donde todavía nos falta tanto por recorrer, ¿ya? Donde hemos hecho un camino como país, como sociedad. Ya, hemos hecho un camino, pero un camino que todavía le falta mucho. ¿Ya? Si no, conversemos con personas en situación de discapacidad y veamos todas las dificultades que tienen para una real inclusión en la vida. Nosotros nos gusta ver el vaso medio lleno y nos enorgullecemos de lo que hemos hecho como institución y cómo hemos movido la sociedad desde una exclusión total, desde un ocultamiento de la discapacidad. ¿Ya? Cómo la hemos movido hasta sentirnos orgullosos de las personas que están hoy día incluidas en el mundo social, en el mundo educacional, en el mundo laboral, en el mundo del espectáculo, en el mundo deportivo. Nos sentimos orgullosos de eso. Entonces estamos viendo el vaso medio lleno, pero nos falta cantidades, nos falta, podría decir, caleta, demasiado. Y por eso es que valoro esta iniciativa. Bueno, voy a tratar de conversarles de lo que hacemos o cómo entendemos la inclusión educacional en Teletón. ¿Ya? Y para eso voy a compartir un par de láminas y también me voy a apoyar de algunos escritos para que no se me olvide nada importante. Espero no perder la visualización del chat por si aparece alguna consulta inmediata. ¿Ya? O si no, me ayudas, Roxana, con que aparece algo que tenga que interrumpir la presentación para irlo explicando. No hay ningún problema, la idea es que esto sea, como bien habías dicho, lo más fluido posible. Esto no tiene nada de acartonado, me siento también muy en mi casa. Yo también soy egresado de la UNAM, mi magíster en educación superior, orgullosamente es de la Universidad Arturo Prat, así que soy un egresado como ustedes también lo van a hacer. Vamos a ver cómo nos va con la presentación. Espero estarla compartiendo. Le vamos a dar el modo de pantalla completa. Y bueno, tengo el chat un poco más reducido, pero trataremos de que yo pueda visualizar ambas cosas.
Por favor, me confirma si están visualizando la presentación. Sí, Sí, se sí, ve súper bien. se ve perfecto. Ok. Teletón, el área de la educación. Vamos a partir primero con un poquito de historia. ¿Ya? Yo creo que es importante que nos remitamos un poco a la historia, porque Teletón parte el año 1978. El año 1978, en una situación nacional tremendamente compleja, con un país dividido, con un país en lo que muy pocos temas se podían conversar, muy pocos temas se podían poner sobre la mesa, Teletón sale a hacer una colecta nacional. A eso sale Teletón. Se inventa la Teletón, ¿ya? La inventan los medios de comunicación, la inventa Kreuzberger, la inventan muchos comunicadores, los canales, la prensa, las radios, todos los que comunicaban inventan esta cosa. Y lo que hacen es inventar una colecta. Pero no se dieron ni cuenta que cuando estaban inventando la colecta, no hicieron otra cosa que dejar la colecta en una parte de la mesa, y lo que se instaló en la mayoría de los platos era la visibilización de la inclusión. Hasta ese momento, no me acuerdo, año 78, yo tenía 16 años, ¿ya? 15 años y tanto, ¿ya? Debo decirles que era muy raro encontrar en un colegio como el que yo estudiaba, yo estudié en el Internado Nacional Rosa Arana, había una persona, había un compañero de curso con discapacidad. Tenía una secuela de polio y tenía unos, yo le llamaba fierros, en este momento sé que se llaman unas OTP isquiotibiales para poder afirmar sus extremidades inferiores, ¿ya? Y había uno en el colegio, una persona en el colegio. ¿Ya? O sea, y éramos 1000, y no es un 1 por 1000 las personas con discapacidad, no es un 1 por 1000. Entonces, algo no estaba cuadrando bien en nuestra sociedad y en un liceo público como el Internado Nacional Rosa Arana. Bueno, en esa época las personas con discapacidad tenían muy pocas oportunidades, y estaban escondidas en sus casas, ¿ya? Y esperando que avanzara la vida, que avanzara la vejez, sin educación o con muy poco acceso, mínimo acceso a la educación, que solamente se daba en un sistema de segregación, con mucho respeto, quiero decir, con un tremendo respeto por las escuelas especiales, por supuesto, porque hicieron mucho, pero lo que había en ese momento, hoy en día sabemos que se llama, que no era inclusión, ¿ya? Que no era integración, era una segregación, ¿ya? Eso era, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo que hace la Teletón en ese programa? Llega, entre otras cosas, una imagen que nadie va a olvidar, porque estamos más grandes o más viejos, y aparece Jorge Artus, un muchacho que tenía una discapacidad por carencia en extremidades inferiores y superiores también, y al final, cuando se logra esta meta, se sube al escenario, en una cosa que de verdad fue espontánea, porque se le ocurrió, ya le dio permiso a la mamá, se sube y le da un tremendo abrazo a Kreuzberger. ¿Y qué es lo que hace ahí? Lo que hace Jorge Artus es que se instaló en los living de todas las casas de todos los chilenos que estaban viendo ese programa y dijo, aquí estamos nosotros. Más allá del fondo, más allá de la plata que se estaba recaudando, más allá de que había que construir institutos, más allá de todo eso, lo importante, aquí estamos nosotros, se visibiliza. Y de ahí para adelante que esta cuestión no ha parado. Y de ahí para adelante que se han hecho decretos ministeriales, que se han hecho leyes, que se empezaron a rebajar las veredas, que se cambió la ley de arquitectura para las construcciones, que se cambió la normativa para la transmisión de programas en lengua de señas, etcétera, etcétera. Algo de esto vamos a mencionar en un minuto. No digo que todo lo ha hecho la Teletón, pero caramba que ha sido importante. Por eso nos sentimos orgullosos, digo, ¿ya? Súper orgullosos, pero nos falta un montón. En educación en particular, en esa época, ¿qué es lo que había? ¿Ya? Habían escuelas especiales, ¿ya? En Iquique, el año 78, había una escuela especial, después se agregó una segunda. En Santiago había muy pocas,
Entonces no quedaba más solución que la escuela especial o la Teletón. Y la Teletón empieza, fíjense lo que empezamos a hacer. Yo en esa época no estaba acá, pero como institución, lo que empezamos a hacer. En esa época empezamos a entregar educación en nuestros institutos. Y teníamos educadoras que hacían clases. Y tenemos muchachos egresados de Teletón, ya cabros grandes, que dicen, yo aprendí a leer en la Teletón. Yo aprendí matemática en la Teletón. Oye, mira qué bonito, pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo que sin darnos cuenta, estábamos haciendo también otra forma de segregación. No nos damos ni cuenta, pero es lo que había. Es lo que había. Pero después empezaba a haber más cosas. Y empezaban a aparecer todas estas leyes, todos estos decretos, empezaban a multiplicar las posibilidades de educación, empezó a haber un cambio social, empezó a haber un cambio de mirada, empiezan a aparecer las profesoras especialistas, las profesoras diferenciales en todos los colegios, con los grupos diferenciales, con las aulas de recursos, después ya chao, con eso se meten al aula y empieza a haber un proceso inclusivo y aparecen los decretos de inclusión y aparece el 170 y aparece el DUA y van apareciendo más y más y más recursos, ¿ya? Y más voluntades sociales para la inclusión educacional y por lo tanto Teletón va cambiando su estrategia. Y la estrategia ya no es hacerle clase a los niños acá dentro del instituto. La estrategia es inclusión, inclusión, inclusión. Y nuestras educadoras y educadores ya cada vez van teniendo menos horas dentro del instituto para ir yendo a los colegios a hacer la gestión de inclusión, a vender esta linda idea, ¿ya? A convencer al establecimiento que el muchacho con discapacidad y la muchacha con discapacidad no es un problema, no es más pega, no es un lío, no es un atado, todo lo contrario, es una tremenda oportunidad para cada establecimiento, y cada establecimiento gana, y cada uno de los muchachos gana. Si en el INBA, en lugar de haber un muchacho con discapacidad, hubiésemos tenido lo que es realmente el porcentaje que hay en Chile de discapacidad, que es un 20%, hubiésemos tenido 200, todos hubiésemos crecido mucho más. Hubiese sido un crecimiento para toda la comunidad escolar, para todos los profes y por supuesto también para los mismos cabros que están incluidos en el colegio, ¿ya? Para las personas con discapacidad, los estudiantes con discapacidad. Hubiéramos crecido todos mucho más, que es lo que sabemos que le está pasando hoy día a la sociedad que va creciendo cuando hay una real inclusión educacional, desde chiquititos, desde la prebásica. Bueno, vamos a ir pasando las diapositivas. Me señalan, por favor, si es que se cambia acá, se cambia. Ahí está. Ya, estábamos hablando, esta es la publicidad que tenía que hablar de educación. Ya dije más o menos lo que quería decir en cuanto a lo que es nuestra mirada, en cuanto a educación, ¿ya? Es una mirada absolutamente inclusiva, ¿dónde? No aquí adentro, no adentro del instituto. Los muchachos, los niños que están en Teletón y los jóvenes de Teletón merecen estar donde tienen que estar, donde se han ganado un lugar, que es en el colegio, y el colegio debe recibirlos, y debe recibirlos no a regañadientes, debe recibirlos con una tremenda sonrisa y debe recibirlos con todas las posibilidades y con todos los cambios curriculares que tienen que hacer para que estén realmente incluidos. Esa es la perspectiva en general de educación de Teletón. ¿Y por qué es esa? Y me voy a apoyar en lo que hacemos, ¿ya? Me voy a apoyar en nuestra misión, en nuestra visión, a donde queremos llegar, y voy a señalar algunos puntos sobre el derecho a la educación. ¿Qué es lo que somos? Somos una institución, voy a ir explicando esta misión, porque es súper importante para que se entienda este tema. Una institución sin fines de lucro, ¿ya? Y eso es súper importante. Es muy importante que seamos sin fines de lucro, porque al no tener fines de lucro, nuestra finalidad en sí misma es nuestro sentido, que es a lo que nos dedicamos, a la rehabilitación integral, no solo un componente
de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora. Nos interesa el mejoramiento de su calidad de vida. Y la calidad de vida mejora desde que se dan las oportunidades. La calidad de vida no va a mejorar cuando en algún momento hay acceso a la vivienda. No va a mejorar cuando en algún momento hay acceso a una ayuda técnica especial, una silla activa o de propulsión eléctrica. No parte ahí. La calidad de vida parte mucho antes, ¿ya? Y parte cuando este niño empieza a vivenciar que sus oportunidades se van equiparando con los de los demás, que si van a ser absolutamente iguales, son distintas, pero pueden llegar a ser superiores. Pueden llegar a ser superiores. ¿Cuántas personas tienen la capacidad de mover las conciencias colectivas como lo hace, por ejemplo, un booktuber o una booktuber e influencer que mueve la conciencia de miles y miles de personas? Son pocos los que pueden, ¿ya? Son pocos los que pueden, ¿ya? Y una joven en situación de capacidad lo puede hacer, y lo puede hacer mejor que otros. ¿Y todo esto para qué? Para lograr una inclusión social. Nosotros promovemos, a ver, quiero ver, permítanme la siguiente diapositiva, a ver si agregué. No. Voy a terminar leyendo el resto de la definición. ¿Qué es lo que promovemos? En primer lugar, la visibilidad. Y partimos ahí, cuando les dije, partimos juntando plata. Pero ahí nos dimos cuenta de que la visibilización está en el centro. Y además, el respeto de los derechos. Hoy día estamos desarrollando, desde hace ya una semana y media, una campaña muy intensa. Quiero que lo vean en las redes, de pasadita, ayúdennos, ya, hagan el retweet, compartan en Teletón, pónganle en Facebook, pónganle like, ya, a nuestra campaña de respeto de los derechos del niño y de los respetos de las derechas de las personas con discapacidad, ¿ya? Y para poder hacer todo esto, nosotros tenemos un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso es que nosotros entregamos servicios, atendemos a los niños y a sus familias en esta rehabilitación integral. Pero nosotros tenemos que comunicar lo que hacemos. Hoy día estoy comunicando lo que hacemos. Y siempre lo estamos comunicando. Para nosotros la comunicación es fundamental. Porque para poder continuar con esta tarea, comunicamos para poder recaudar. Y si recaudamos, podemos continuar con la tarea y acrecentarla. Y de un instituto ya vamos en 14. Y tenemos cubierto desde Arica hasta Coyhaique. Punta Arenas tiene una institución propia, por eso no se ha desarrollado allá, y está bien. Está bien esa institución, ¿ya? Y no es necesario que lo haga Teletón, porque lo está haciendo una institución que se llama Cruz del Sur, ¿ya? Entonces, este círculo virtuoso de rehabilitación e inclusión, comunicación, recaudación, es el que nos permite mantenernos en esto que creemos que es una tarea en la que lideramos. Y de hecho, el 98% de los niños y jóvenes con discapacidad motora de origen neuromusculoesquelético de Chile, el 98% de ellos se atienden en Teletón. ¿Ah? O sea, es casi todos. Es casi todos. Bueno, por eso es que en esta recaudación nos lleva a un modelo. Y el modelo que hasta ahora se ha tenido es el de una campaña masiva una vez por año. Este año se pudo hacer de una manera virtual, muy especial. Estamos súper agradecidos de la respuesta de la gente. El año pasado no se pudo hacer, ¿ya? Estamos con un año pendiente de recaudación, entonces estamos cuidando las lucas, pero además esta campaña une a Chile en una instancia de solidaridad, en una instancia de orgullo nacional, en una instancia también de poner el tema de la inclusión, de poner el tema de la superación personal, poner el tema de los logros de cada niño y ponerlo en primer plano. Eso es nuestra misión, eso es lo que hacemos como Teletón. ¿Y para dónde queremos llegar? Queremos llegar a contribuir a una transformación social. Una transformación social. Queremos la transformación social. O sea,
ni más ni menos, pero con otro foco que lo que quiere la primera línea en la Plaza de la Dignidad. ¿Ya? Con otro foco. ¿Ya? Una transformación social, como la que quieren muchos. Nosotros la queremos en términos de que la discapacidad no sea un impedimento para la participación de las personas en las diversas actividades humanas. Eso es lo que queremos. A eso queremos llegar. Una transformación social que pensamos que se ha iniciado, pero todavía nos falta bastante. Y en la medida que ustedes tengan esta motivación, ustedes como estudiantes, y tengan el apoyo del cuerpo docente de la universidad, como sé que lo tienen, y que sigan adelante con este bichito que les picó por la inclusión, más que picarle, porque no un bichito, con esta idea permanente, ¿ya? Suena feo el bichito, en realidad, con esta idea permanente de la inclusión, con esta idea de que se pueden lograr cambios, con esta idea que desde el aula se pueden lograr una cantidad tremenda. La educación es uno de los grandes motores del cambio social. Y si ustedes, este cambio social, que es el cambio de la inclusión, lo empiezan a lograr desde cada una de sus tareas de aula, y los que algún día van a ser directivos de la educación también lo van a lograr, bueno, entonces estamos avanzando bastante más. Y lo que acá se está sembrando en estos cursos de la universidad, en esta carrera, ya es algo que va a dar sus frutos más adelante en las opciones laborales de cada uno de ustedes. Bueno, hay varios componentes. ¿Cómo andamos en el tiempo, profesora Roxana? Parece que tenemos tiempo, ¿no? Sí, yo diría unos 5 minutos más. Ya, perfecto. Entonces, para después dar espacio a las preguntas. Por supuesto, ya. Vamos a mencionar algunos de los ejes del derecho a la educación. Bueno, la inclusión como tal. Como ya he mencionado algo de esto, las personas con discapacidad tienen el derecho a acceder en igualdad de oportunidades a todos los establecimientos públicos y privados de enseñanza regular o de educación especial, a la educación universitaria, etc. Y este acceso tiene que estar garantizado. No puede ser que haya colegios que sí, colegios que no. Mire, que sabe que no es el mejor establecimiento para su niño, mejor busque otro. Eso no puede ser. No puede ser que un establecimiento que reciba subvención estatal dé esa respuesta. Y un establecimiento privado tampoco puede ser, porque tiene que haber una ética detrás de la educación. Y el hecho que alguien tenga su negocio educacional, ojalá que eso cambie, pero bueno, está, que alguien lo tenga, no significa que pueda no considerar aspectos fundamentales de los derechos de las personas, como la inclusión educacional para las personas en situación de discapacidad. El derecho a la educación especial, cuando esta inclusión requiere un apoyo especial, por ejemplo, por el lado de PIE, o el lado de la asistencia en aula, o incluso también, porque hay un espacio para las escuelas especiales también, en determinadas condiciones, claro que lo hay, ¿ya? Bueno, ese derecho también tiene que estar garantizado. Para poder recibir la educación, ¿ya?, en el lugar en el que permanezca. Por ejemplo, si está hospitalizado y si a veces esta hospitalización es prolongada, se va a interrumpir el derecho, se interrumpe el derecho a la educación por el hecho de estar hospitalizado, se interrumpe el derecho a la educación por el hecho de que tenga un operatorio y que esté con yeso y que no puede ir al colegio. No, pues, ¿ya? Por algo están las aulas hospitalarias, y la aula hospitalaria va a ir a donde está el estudiante para que el derecho a la educación se mantenga, porque no puede interrumpirse bajo ninguna circunstancia. Y también, por ejemplo, el acceso a las bibliotecas, ¿ya? Recuerdo, cuando chico, me encantaban las bibliotecas. Yo vivía en Santiago, iba a la Biblioteca Nacional, iba a la Biblioteca Pública que está en la calle 18. Oye, una escalera gigantesca. O sea, imposible acceder por una ausencia de ruedas. ¿Ya? Audiolibro, ni uno, que no se sabía lo que era un audiolibro. ¿Ya? Braille. Por ahí uno que otro librito en braille. ¿Ya? Eso es un contrasentido cuando hay un 20% de la población que está en situación de discapacidad. Me salto al que sigue, el reconocimiento de la lengua de señas como el medio de comunicación natural de la comunidad
sorda, ¿ya? Y eso está consagrado y no debiera haber ningún tipo de emisión pública, ¿ya? Ningún tipo de emisión pública, ¿ya? Acá yo no lo pregunté, pero si hubiese un estudiante sordo en esta clase, tendríamos que haber tenido una traducción en lengua de señas, ¿ya? No lo pregunté y si no lo pregunté fue un tremendo error no haberlo preguntado. Asumo que tendría que haberlo preguntado oportunamente, ¿ya? Pero entendí que si me lo planteaban era porque no era la necesidad en este momento. Pero cuando hay una emisión pública, donde no se sabe quiénes están escuchando, debe haber una traducción en lengua de señas en forma simultánea. Y dejo para el final este último, la preparación para la inclusión laboral. ¿De qué nos sirve el derecho a la educación si hasta ahí nomás llegó? Si pasan a ser los 12 juegos como la canción Pateando Piedras de los Prisioneros, en que termina la educación y hasta ahí nomás llegaste porque el mundo laboral no es para ti. Entonces ya debe haber una preparación de las empresas públicas y privadas, del mundo laboral externo y de la propia educación del estudiante, como por ejemplo en la educación técnico-profesional, por ejemplo, y en la educación científico-humanista también. Y debe haber una preparación para la inclusión laboral que no es nada de fácil. Si es difícil, si ha costado el derecho a la educación regular y especial, imagínense cuánto está costando la inclusión laboral. Y la preparación debe estar desde antes. No puede empezar después que egresa. Bueno, eso les quería mencionar en términos generales y terminar con esta frase que parece muy cliché, es una tarea de inclusión, una tarea de todas y de todos, y es así. Y no es una pura frase. Es imposible pensar que estas tareas titánicas, gigantescas que estoy señalando, vayan a poder dar algún fruto si no estamos entre todos involucrados. No sacamos nada con tener un instituto accesible, con tener colegio, los niños incluidos, etcétera, etcétera, si cuando está uno de nuestros pacientes haciendo parar el colectivo y ve que está con la silla de ruedas, el colectivero se imagina que la desarmada de la silla, que el portamaleta, que la cuestión que acá, no, voy por otro lado, no va para allá, no voy, y nadie va para allá, y puede estar media hora. O sea, no sacamos nada, o sea, es una tarea de todos. Y el colectivo lo lleva, pero más allá donde se baja, la vereda no tiene rebaje, o sea, esto tiene que ser un conjunto armónico, por lo cual nos falta bastante, pero ya hemos empezado y no vamos a parar, y con ustedes sumados a esta tarea, menos vamos a parar. Muchas gracias por haberme prestado atención y quedo atento a lo que diga la moderadora. Muchas gracias, doctor Wolensky. Muy interesante, un gran aporte cada uno de los puntos que ha señalado. Quisiera invitar a los estudiantes a compartir a lo mejor sus propias experiencias, en hacer sus consultas, abran sus micrófonos libremente o escriban en el chat. Parece que Matías estaba levantando la mano, si no me equivoco. Matías. Javier Olivares levantó la mano. Buenos días, Miss. Buenos días, Primero que Javiera. todo, es más que nada un comentario que me llamó la atención, esto de que el lenguaje de señas, que se reconozca como el lenguaje de las personas sordas, y me llama la atención de que en ningún lado lo enseñan. Uno tiene que hacer cursos externos para poder aprender lenguaje de señas. Yo tengo una pariente que ella es sorda, y cuando ella estudió, ella ya tiene casi 30 años, el único colegio en Iquique que recibía a los niños sordos era el Corona School, si es que no me equivoco. Entonces, después de escuchar todo lo que se acaba de exponer, se me hace absurdo que un solo colegio en Iquique haya recibido a los niños sordos. Entonces, cuando hablan de que es tarea de todos, claro, y ojalá que no se nos olvide nadie, porque de momento que un solo colegio recibe a estos niños es espantoso. Ese era como el comentario.
Quisiera decir algo, Javier. Yo no sé exactamente por dónde parte la motivación del Colegio Corona, pero me imagino que parte, ¿ya?, por la Mireya Corona, ¿ya?, que es hija de los dueños y que es una persona sorda, ¿ya? Sí, es por eso donde yo tengo entendido. Por supuesto, pero o sea, yo creía, me imagino que también son personas solidarias, porque si no, por último, le ponen por a su pura hija y chao, ¿ya? Entonces también deben tener no debe ser lo único, ¿ya? Pero claro, la Mireya es importante. Y después la Mireya fue la presidenta de la agrupación de personas sordas de Quique, ¿ya? Y que tenía presencia nacional y estaba en los foros nacionales, y que después hablaba, pero con señas y escribiendo y todo eso, hablaba, se comunicaba, por supuesto, ¿ya? Cuando digo hablaba me refiero a su lenguaje, ¿ya? Y también algún lenguaje oral, ¿ya?, por todas partes. Y ella instaló también esta semilla en un montón de lados. Entonces, claro, partió en uno, pero gracias a la Mireya y gracias a muchas otras personas todo va creciendo, y hoy día hay más lugares que ya están habilitados para la lengua de señas, y hoy día pasa a ser obligatorio en las transmisiones públicas. Entonces, efectivamente, como tú dices, Javiera, es una falla, estamos, ahí la sociedad está al debe, pero hay que seguirlo empujando, ¿ya? O sea, todas estas cosas como la que tú has identificado nos ayudan a seguir intencionando el camino hacia donde tiene que llegar. ¿Sabes si, profesor, alguien va a hablar? ¿No? Hola. Hola, Hola, Felipe. profesor Rosana. Sí, hola, ¿cómo está? Tanto tiempo, qué gusto verla. Tanto tiempo, después. Igualmente. Bueno, primero, gracias por exponer estos temas. Nuevamente, siento que para nosotros que estamos ya a punto ya de salir, los que estamos ya en mi curso, la dimensión de estos temas es como increíble porque, claro, nosotros hemos adquirido cosas durante nuestra formación y como usted dijo en esa reunión, que no fue en esa reunión, dijo que, claro, ojalá tuviéramos más ramos que hablaran desde estas perspectivas, ¿cierto? Porque siempre uno se siente como que no, nunca voy a poder terminar, ¿cierto? Este camino de tanta diversidad, tantas cosas que hay que tener en cuenta como docente. Yo personalmente siempre he tenido las ganas de poder fortalecerme para poder ser un docente competente dentro de esos aspectos, porque no quisiera que nadie se sintiera fuera del margen de inclusión cuando esté en una de mis clases, ¿cierto? Y bueno, una de las cosas que me preocupa más es justamente este tema, de cómo voy a hacer cuando me vean la situación de que yo como profe a lo mejor no sepa explicar mis argumentos a los alumnos que se encuentran en esta situación de discapacidad. Quizás más que para hacer una pregunta ahora que quisiera plantearlo, como de... Porque obviamente a mí me interesa aprender estas cosas de lenguaje, pero sí me interesaría saber qué tips puedo yo como profesor implementar en mi clase para que, aún no sabiendo algunas cosas, porque hay muchas cosas que podamos no llegar a saber, aún no sabiendo algunas cosas, pueda hacer sentir incluidas a esas personas dentro de... Felipe, mira, yo no había tratado casi nunca con personas ciegas, ¿ya? Y en una oportunidad me llama una persona que necesitaba tener una reunión conmigo, ¿ya?, sobre un determinado tema, ¿ya? Y le dije, bueno, sí, no hay problema, ¿ya? Y quedamos de acuerdo para la reunión, ¿ya? Y cuando me dicen, llegó tal persona, me llaman del citófono de la puerta, fui a verlo y era una persona ciega, ¿ya? Y nos pusimos a conversar en la oficina y resulta que fue bien grata la conversación, ¿ya? Y después se tenía que ir y tenía que tomar la micro, ¿ya? Y dije, pero ¿necesitas algún tipo de ayuda? Sí, me dijo, me vendría bastante bien una ayuda. Y le dije, oye, ¿sabes qué? No sé cómo ayudarte. Dime, te tomo a ti, me sigue, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Y me explicó. Me dijo, no me tome.
tomes, no me guíes. ¿Ya? Yo sé caminar bien, no te preocupes, tú coloca tu brazo al lado, así como quien lleva a la novia, pero yo no soy tu novia, me dijo, y se tomó del brazo, y solamente quiero que estés muy pendiente porque yo me voy a dar cuenta de cada movimiento que tú hagas, ¿ya? Y me voy a dar cuenta, yo sé que si tú ves un obstáculo te va a morir, y yo voy a reaccionar al mismo tiempo, y efectivamente así fue, y yo no tuve que decirle nada. Cuidado que hay un hoyo, que la revereda que bajamos captaba cada movimiento, tomándome el codo, acá, captaba cada movimiento, interpretaba lo que yo estaba viendo. ¿Ya? Bueno, a lo mejor ¿por qué te digo eso, Felipe? Porque uno puede preguntar con total naturalidad. ¿Ya? Uno dice, oye, ¿y si no se siente bien la persona? Pues yo llegué aquí a Teletón también. Ahí me enseñó cómo hacer una transferencia, cómo ayudar a un niño a pasarse, ¿ya?, de la camilla para la silla. Y yo le iba preguntando. Y le preguntaba a las mamás. ¿Ya? Entonces, claro, lo ideal es tener algún tipo de formación, etcétera. Por ejemplo, me rompí la espalda con un muchacho que era grande. ¿Ya? Por ahí me gané una hernia. ¿Ya? Porque no opté la posición correcta. Entonces lo ideal es tener la formación, y bueno, en todos los colegios ahora, afortunadamente, en todos los colegios públicos, hay PIE, y donde hay una persona con discapacidad motora, uno con discapacidad motora, hay horas de kinesiólogos también, y ellos te van a poder ayudar en términos de la parte motora, y te van a poder ayudar cuando hay una persona con discapacidad visual, y te van a poder ayudar los profesionales, y la misma persona, y la misma familia, y trátalo con naturalidad. Nadie se va a sentir mal, o si se le pregunta, se siente mal, se siente raro, no pasa nada, Felipe, no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Los cabros entre ellos se agarran para el deseo, que tienen la pata más corta, que no tienen nada, que uy, yo los escucho acá en el patio cómo se agarran para el tandeo, ¿ya? Y juegan y se desean como el que no tuviera ninguna discapacidad, así con total naturalidad. Entonces, cuando tú te lo planteas y le planteas la voluntad, y le dices que no sabes, el mismo niño, ¿ya?, o la mamá, te van a enseñar. Y te van a enseñar súper bien a estar agradecidos del tema. Y si además tienes el apoyo de los profesionales de PIE, ya, un poco más de lectura, todo esto va sumando, no vas a tener ningún problema. Lo que cuesta es lo que tú ya tienes, Felipe, que es la voluntad. Teniendo eso, está del otro lado. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por tu pregunta. Hay un comentario y pregunta de Vía en el chat. Dice, hola, buenas tardes, hablando de inclusión y mencionando lo que dijo sobre la adaptación de calles para personas en silla de ruedas y todo lo que requiere alguien con silla de ruedas. ¿Hay políticas en las que nos podamos basar para poder acudir a las autoridades para que se hagan las modificaciones en la ciudad? Claro que hay. Ahora, hay una ley general de urbanización que no está completamente cambiada, ¿ya? Pero sí hay voluntades en los consejos municipales, hay voluntades también en los alcaldes. Esta gente quiere que vuelvan a votar por ellos, y hay un 20% que vota. ¿Ya? O sea, hay un 20% de la población. 20% de la población significa que yo lo traslado al 20% de los votantes también, ¿ya? Que van a votar, ¿ya? Porque también hay un acceso garantizado al voto, ¿ya?, para todas las discapacidades. Y ese acceso está garantizado. Este está absolutamente garantizado por ley, ¿ya? Y hay votos especiales para personas ciegas, y ahí tiene que haber accesibilidad universal en los colegios donde se hace la elección. Esta gente también quiere que voten por ellos de nuevo, quieren seguir en sus cargos. Entonces ahí tenemos una presión social, ¿ya? Ahora, tú puedes acudir perfectamente al Senadis. El Senadis es la entidad pública que está a cargo de velar por los derechos de las personas con discapacidad, ¿ya? Y tú puedes señalar de que hay un colegio y están todas las rampas por dentro, pero afuera no pasa nada, y ahí está la vereda con el tremendo resalte, ¿ya? Tú lo puedes señalar perfectamente, o algún otro tipo de anormalidad compleja que haya, ¿ya? Y el Senadis va a tener que hacerse parte en esto. El Senadis también tiene un consejo de la sociedad civil, donde hay representantes de las agrupaciones de, por y para personas con discapacidad, y también lo puedes plantear, y tú puedes pedir que este consejo de la sociedad civil del Senado también se haga parte, ¿ya? No son los mecanismos completamente eficientes, no dan siempre el resultado tan rápido, pero la vía en buenas cuentas es el Senadis, y también la vía del planteamiento directo hacia las autoridades municipales. Son los municipios los que están a cargo
de realizar las adecuaciones de arquitectónica y del mobiliario urbano para este tipo de accesos, ¿ya? Esa es la vía. Yo creo que ahí todavía nos falta porque no ha cambiado la ley de urbanización. Sí ha cambiado la ley de construcción. Entonces ya no pueden hacer ninguna construcción, ningún edificio nuevo si no tiene accesibilidad universal. ¿Ya? El otro día detecté uno que está medio nuevito y que tenía por un lado, pero lo separaron por la pandemia, no tiene nada que ver la pandemia, se separaron por una reja ahí con llave, ¿ya? Y la parte accesible quedó separada de la parte no accesible, ¿ya? Entonces, yo creo que lo van a tener que cambiar, ya supe que lo van a tener que cambiar, y si no lo cambian, voy a denunciarlo al Senadí. El Senadí se va a tener que hacer parte en una demanda contra la inmobiliaria. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Alguna última pregunta por el tema, solo por el tiempo, que está muy interesante, para que también nuestra próxima expositora pueda tener su tiempo también y a lo mejor poder complementar las respuestas al final? A lo mejor una última pregunta o comentario. Profe, yo tengo una pregunta. Fran. Espero poder explicarla bien. Doctor, va obviamente dirigido a usted. Lo que pasa es que yo tuve una experiencia muy particular ahora en mi práctica profesional. Yo la estoy realizando en un colegio de William Taylor, donde hay otros niños con distintos tipos de necesidades especiales. Entonces, se ocurrió la situación en que yo hice una pregunta y una alumna abrió el micrófono, y cuando ella estaba hablando, la profesora jefe, si no me equivoco, porque es la que estaba acompañando, me abrió el micrófono y me dijo, es que tiene que prestar atención porque ella no habla bien, porque ella tiene trastornos del habla. Entonces yo me sentí incómoda, yo igual soy ignorante en el tema. Entonces, la pregunta va más a la especialidad. El tema, a nosotros siempre nos han dicho, ¿verdad?, que uno tiene que armar las clases considerando todos los tipos de habilidades, todos los tipos de necesidades, y no excluir a los niños y no decirles, por ejemplo, ya, a ti te voy a hacer esta actividad porque tú tienes este trastorno. No, sino hacerlo natural. Pero entonces, ¿cómo le afecta al niño, independiente de la edad, el que se exponga esta necesidad como algo negativo? ¿Cómo le puede afectar a él? Y uno como profesor, ¿qué puede hacer para mediar esa situación para que él no hayan como repercusiones emocionales o psicológicas en ese caso? No sé si me logré entender. Mira, sí, entiendo muy bien lo que me estás planteando. Yo creo que depende mucho de cada persona, de cada circunstancia, en el cómo se diga. Así tal cual como tú lo mencionaste, es que tiene que prestar mucha atención porque tiene problemas del habla. Sonó medio feo, ¿eh? Sonó medio feo. Si fue así tal cual, y fue lo que tú dices, ¿ya? Podría haber sentido mal la niña. A lo mejor la conocía tan bien, a lo mejor la profe, estoy pensando, no sé, además que la conocía tan bien que habían llegado al acuerdo de que, mira, cuando alguien quiera expresar, yo te voy a ayudar y voy a decir que se fijen en tal cosa, y a lo mejor ya está el acuerdo y no pasó nada. No lo sé. No lo sé. Tiendo a pensar que ojalá haya sido lo segundo, porque en general los profesores conocen a sus alumnos y lo conocen hace tiempo, ¿ya? No creo que, pero hay que ser cuidadosos, ¿ya? Y hay que manejarse con naturalidad, sin ser despectivo, sin ser excluyente, ¿ya? Y estableciendo la relación personal primero, porque cuando tú tenías una relación personal con un muchacho o muchacha, y después tú le señalas alguna cosa, te lo va a tomar bien, ¿ya? En general lo toman bastante mejor de lo que uno cree, ¿ya? Me acuerdo, por ejemplo, en una oportunidad que vino para acá una persona que tenía una micromialia, es decir, la extremidad superior es muy cortita, y me pidió permiso para entrar al baño, un adulto, ¿ya? Y ya habíamos establecido una relación, habíamos estado conversando horas atrás, y habíamos andado por Iquique, tuvimos que dar unas conferencias, volvimos, y ahí me pidió permiso para ir al baño, y tuve que preguntarle, no se lo pregunté en público, oye, disculpa, ¿te tengo que ayudar a limpiarte? ¿Ya? Ya estábamos en confianza, y me explicó, me dijo que no tenía
mayor dificultad, que había una parte que sí le costaba un poco, y en esa parte, mira, yo te voy a avisar, espérame afuera, yo te aviso y me ayudáis en tal punto. Y el punto más bien del pantalón y el cierre, ahí le costaba mucho. Pero ella ha desarrollado toda la habilidad para la limpieza después de ir al baño. Entonces, yo creo que cuando uno establece una relación personal, te puedes dar algún tipo puedes llegar a algún tipo de acuerdos, ¿ya? Pero claro, hay que ser cuidadoso, sin duda, porque tú puedes dañar afectivamente también, ¿ya? Yo te compro absolutamente lo que dice Fran. Creo que los cuidados nunca están de más. Y si uno tiene la duda, corre más para el lado del cuidado que para el lado del diálogo demasiado, de exponer demasiado a la persona. Corre más para el lado de lo cuidadoso, sin la duda. Pero si ya ha establecido una relación personal y directa, va cambiando un poco la situación. Pero importante lo que estás planteando. Muchas gracias. Gracias, Fran, por tu pregunta. Gracias, doctor. Bueno, solo por el tiempo, bueno, vamos a pasar ahora con nuestra siguiente expositora. Agradecemos mucho al doctor Julio Wolensky, lo invitamos también a que permanezca, y tal vez al final, cuando se hagan las preguntas finales, podamos complementar desde todas las disciplinas, y a lo mejor nuestros profesores, nuestros académicos también puedan complementar las preguntas que hacen nuestros estudiantes, también desde su experiencia personal. Así que vamos a dejar eso para el final. Así que invito ahora a María Elena Cámara Fuentes. Ella es profesora de inglés, egresada de nuestra universidad también. Trabajó por 12 años en el sistema educacional privado, en establecimientos como Colegio Nimara, especializándose principalmente en primer ciclo básico. Durante los últimos años se formó como psicóloga, perfeccionándose en evaluaciones como WISC 5, en TADIL, test de aprendizaje y desarrollo infantil, entre otros. También es diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia. Desde hace 3 años es parte del equipo PIE, del programa de integración escolar del Colegio Marista Hermanos Fernandos de Alto Hospicio. Querida María Elena, sabemos que ha sido muy difícil para ti, sobre todo estar presente hoy. No teníamos considerado el tema de la fase 3, pero por ahí te veo que pudiste llegar, ¿ya? Y ella corrió realmente desde su trabajo para compartir su experiencia como profesora de inglés y también como psicóloga con nosotros. Así que, María Elena, te dejo ahí el micrófono y la presentación para ti. ¿Se escucha bien? Súper bien. Ya, qué bueno. Bueno, primero, gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí en mi ex casa de estudios. Yo tengo mucho cariño a la UNAP siempre. Entonces, cuando Rosana me plantea la idea de preparar este conversatorio, este seminario con los estudiantes de pedagogía en inglés, la verdad es que me gustó mucho la idea, y me gustó mucho más la idea de que estuviese el doctor Wolensky con nosotros, porque creo que esto es algo que se tiene que complementar, ¿ya? Bueno, yo trabajo en PIE. Bueno, acá les voy a presentar, ahora voy a presentar mi pantalla para empezar a contarles un poquito. ¿Se está viendo la presentación ahí? ¿Sí? Ya. Bueno, tal como dijo Rosana, yo soy profesora de inglés, estudié en la UNAP. Cuando ya llevaba estudiando varios años, o sea, ya estaba egresada, ya estaba trabajando como profesora, llevaba varios años trabajando, me surgió algo que yo creo que es algo parecido a lo que les pasa a ustedes, a los estudiantes me refiero. Esta necesidad o estas ganas de poder entregar lo que nosotros sabemos a todos los niños. Entonces yo me daba cuenta que en la sala había muchos niños que no lograban acceder a los contenidos, digamos, a las habilidades que yo quería transmitirles de la misma manera. Entonces estos chicos fueron los que a mí me presentaron como los desafíos de aprender y de querer tratar de llegar a ellos, porque en realidad enseñarle a un niño que tiene una inteligencia promedio superior no tiene ningún desafío. Yo siempre lo vi así como profesora. O sea, enseñarle a un niño de 7, que un niño de buenas notas se saque un 7, para mí no significaba mayor desafío, pero sí habían chicos que tenían dificultades profundas y que yo decía, no, yo tengo que lograr llegar a ellos. Entonces, esto fue lo que a mí me motivó a moverme hacia el lado de las necesidades educativas. Primero, quise estudiar psicopedagogía,
De hecho, entré a estudiar psicopedagogía, estudié un año, por temas personales me tuve que salir porque era diurno, y me fui a la nocturna a estudiar psicología, y me ligué siempre al área educacional, por lo tanto tomé esa especialización. Entonces yo llegué a trabajar a pie, siendo profesora de inglés, pero no cumpliendo ningún rol como docente en el colegio. O sea, mi trabajo en el colegio no es como docente, no tengo relación con el aula como profesora. Yo solamente trabajo como profesional de pie. Ya en este momento estoy trabajando entonces en el programa de integración escolar. Bueno, sabemos que el pie es una estrategia inclusiva. Tal como lo dijo el doctor Golensky, los colegios hoy día tienen este grupo interdisciplinario de profesionales que trabajan para los niños. Y bueno, en algún momento yo sentí que este programa tiene un valor muy importante, y que cumplimos tenemos un rol muy importante en la educación hoy día. Y algo que yo considero que es lo más importante es el tema de la voluntad. Tal como lo dijo el doctor, estuve atenta a todo lo que dijo, el tema de esta curiosidad de querer poder llegar a todos los chicos ya es lo que se necesita. Porque todo lo demás uno lo va aprendiendo con la experiencia y lo va aprendiendo en contacto con los otros profesionales, ¿ya? Nosotros tenemos que trabajar para todos los niños, para todo el curso. Y mi trabajo no es solamente con el niño que tenga algún diagnóstico, sino que es con todo su grupo curso. Ya nosotros como profesionales del programa de integración escolar tenemos que cumplir nuestras horas en aula. Antiguamente los niños se sacaban de su aula regular, se llevaban a la sala de recursos, pero hoy día eso cada vez es menos. Eso ha ido, con los años ha ido cambiando. Yo llevo 3 años trabajando en el colegio, y desde que yo llegué a trabajar al colegio que estoy entrando a aula, ¿ya? Y entra la fonoaudióloga, la terapeuta ocupacional, el kinesiólogo, o sea, todos formamos parte del proceso de coenseñanza, ya, de las distintas asignaturas. Algo muy importante a considerar para los profesores de inglés es que es el profesor el que en primera instancia tiene la responsabilidad de acceder de poder entregarle a todos los estudiantes los contenidos y las habilidades, pero el colegio con PIE les entrega el apoyo. O sea, ustedes se pueden apoyar de los otros profesionales. Entonces tiene que ver mucho con un tema personal, con un tema de querer aprender, porque los profesionales están disponibles para esto, pero tiene que nacer siempre, en mi opinión, del profesor el interés por poder llegar un poco más allá. Bueno, nosotros trabajamos principalmente con 2 tipos de diagnósticos. Ya trabajamos con los diagnósticos permanentes, que en este caso tenemos estudiantes con discapacidad intelectual, principalmente leve, niños con el trastorno del espectro autista, con retraso global del desarrollo, que son los chicos que están principalmente en preescolar, ya María Elena. una chica con discapacidad auditiva. Ahí sí. Y tenemos también los diagnósticos transitorios, que son funcionamiento intelectual limítrofe, el TDA, el TDAH, que es el trastorno por déficit atencional, las dificultades específicas de aprendizaje, y el trastorno lenguaje mixto y expresivo. Estos son los diagnósticos con los que nosotros trabajamos principalmente en el colegio, ¿ya? Me voy a devolver acá un poquito. Bueno, los diagnósticos permanentes, tal como su nombre lo dice, son barreras que, digamos, impiden que los chicos puedan acceder a los aprendizajes durante toda su etapa escolar. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con estos chicos y preparar muchas veces adecuaciones curriculares, de materiales, para que ellos puedan acceder a esto. Estos chicos que nosotros estamos viendo estos diagnósticos están en la sala de clases. El colegio tenga o no tenga PIE, puede que estos chicos uno los tenga igual en la sala de clases, ¿ya? La diferencia es que si el colegio tiene PIE, tenemos un grupo de profesionales que como profesores los van a apoyar,
¿ya? Ahora, si el colegio no tiene proyecto de integración, por ejemplo, los colegios privados no tienen proyecto de integración, va a depender mucho del profesor para buscar las estrategias, para capacitarse quizás, y para ir estudiando de cómo trabajar con estos diagnósticos, ¿ya? Los diagnósticos transitorios, yo diría que el más común es el trastorno del lenguaje. Hoy día es muy común que los chicos tengan trastorno del lenguaje. Eso en preescolar hasta pasando algunos años de la enseñanza básica. Bueno, las dificultades de aprendizaje, que principalmente es lo que yo conocía antes de llegar a PIE, para mí lo más común era la dificultad de aprendizaje, que pueden ser el lenguaje, matemática, o sea, lectura, escritura y cálculo, y por supuesto el trastorno de déficit atencional, ¿ya? Con o sin diagnóstico, nosotros tenemos que saber que estos chicos van a estar en nuestras clases, y que para mi opinión personal, son chicos súper inteligentes, que uno sobre todo en la clase de inglés les puede sacar mucho provecho a lo que ellos saben, porque en realidad tienen mucha energía, tienen muchas ganas de hacer cosas y necesitan moverse, principalmente. Entonces, para nuestra clase, ellos de verdad, yo creo que para la clase de inglés es uno donde este trastorno de alguna manera igual se puede trabajar bien, se puede manejar desde el punto de vista pedagógico, ¿ya? Ahora, yo les quería explicar así a grandes rasgos cómo era una evaluación cognitiva o para qué sirve. Ya nosotros realizamos evaluaciones cognitivas porque dependiendo del coeficiente intelectual que el niño tenga, se va a clasificar. La evaluación, el psicólogo hace la evaluación, pero es el psiquiatra o neurólogo quien da el diagnóstico finalmente. Ya yo hago la evaluación, emito un informe y el psiquiatra o neurólogo confirma este diagnóstico. Nosotros evaluamos principalmente el área de comprensión verbal, el área visoespacial, que antiguamente era el área ejecutiva, era lo que unía el visoespacial y razonamiento fluido, que tiene que ver más con lo concreto, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, ¿ya? De alguna forma, algunas personas opinaban que la velocidad de procesamiento medía atención, pero no es tan así, ya que las pruebas de velocidad de procesamiento están, por ejemplo, se trabajan con papel y lápiz. Por lo tanto, si un niño tiene algún problema motriz, de motricidad fina, por ejemplo, o si simplemente no quiere trabajar en ese momento, esa prueba no va a ser real el puntaje, ya por decirlo de una forma bastante ética. La memoria de trabajo, que es la capacidad que nosotros tenemos para retener información inmediata y poder utilizarla, son habilidades que de alguna manera son transversales al aprendizaje, entonces nosotros... María Elena, parece se te fue el audio o no sé si... Sí, me voy a sacar porque ya. Se desconectan acá rato los audífonos, así que me los voy a sacar. Ya. Entonces, estos numeritos que están acá, a mí me entregan mucha información, ¿ya? Y creo que es la parte más linda de mi trabajo, por lo menos a mí me gusta mucho esto, porque la idea para mí es cómo poder pasar esto a estrategias, cómo pasar esto a cómo poder guiar a los profesores o guiar a las educadoras diferenciales en cómo trabajar con estos chicos, ¿ya? Bueno, nosotros se considera que la inteligencia promedio va desde el 90 al 110. Entonces, un coeficiente intelectual promedio vendría siendo un número que va entre el 90 y el 110. Un niño que está en el rango de 80 a 89 está en un rango medio bajo, y luego los niños que están bajo 79, entre 70 y 79, es lo que en PIE lo conocemos como funcionamiento intelectual limítrofe, y bajo los 69 puntos ya vendría siendo un puntaje de discapacidad intelectual leve, siempre con el complemento de las conductas adaptativas. ¿Ya? La prueba por sí misma no entrega un diagnóstico, y eso es muy importante. La Católica, ahora que sacó la nueva edición del WIS, el más énfasis que le pusieron fue precisamente en que el puntaje por sí mismo no entrega un diagnóstico, ¿ya? Siempre tiene que estar complementado con la capacidad de adaptación que tiene el niño a sus contextos en los cuales se desenvuelve, al hogar, a la vida comunitaria, al colegio.
Ahora, ¿por qué nos sirve esto a nosotros? ¿Qué tienen que ver las habilidades cognitivas con el inglés? Y ahí fue donde yo tuve una sorpresa súper grata cuando me di cuenta que todas las cosas que yo debía trabajar con los chicos en el colegio para estimular sus habilidades cognitivas eran muchas cosas que nosotros los profesores de inglés hacemos en nuestras clases. Entonces ahí fue donde me empecé a interesar por el tema, porque lo he comentado en algunas ocasiones a personas del área o a personas de confianza, que mientras más tiempo estoy trabajando en PIE, más mejoran mis técnicas pedagógicas. O sea, eso es como súper interesante, porque yo se lo comentaba a la profesora Rosana, que nosotros los profesores de inglés tenemos mucha información, mucho marco teórico, digamos, en nuestra formación para trabajar con los diagnósticos que acabo de mencionar, ¿ya? Y otro punto súper importante también, otro punto importante de mencionar, es que nosotros debemos conocer en qué etapa de desarrollo están los niños. O sea, antes de ver qué le voy a pedir a un niño que haga o qué actividad yo voy a diseñar en mi clase, yo tengo que estar clara qué es capaz de hacer ese niño en la etapa de desarrollo en la que está, ya sea de motriz, de lenguaje. Esto es algo que en psicopedagogía, durante el año que yo estudié esto, le dieron mucho énfasis a esto, en saber claramente en qué etapa de desarrollo está un niño que hace ciertas acciones, que realiza ciertas cosas. Esto es súper importante. Y creo que los profesores de inglés tenemos una falencia ahí en esta parte. Yo lo digo como de forma personal porque cuando yo comencé a ejercer, no sabía muy bien de repente. A mí me ha tocado ver de repente profesores que llegan a una sala de primero básico y empiezan a copiar, por ejemplo, para que el niño copie de la pizarra. Y eso es algo complejo para un niño, por ejemplo, primero básico, ¿ya? Porque es una habilidad que todavía a lo mejor no tienen desarrollada. Entonces, de repente saber esas cosas es muy útil para la forma como nosotros vamos a presentar nuestra clase a un grupo curso. Entonces, si nosotros logramos llegar a un chico que tiene necesidades educativas especiales, vamos a llegar a todos. Ese es el punto. Lo que me es útil para trabajar con un niño, por ejemplo, con déficit atencional o con un niño con autismo, me va a servir para todo el curso. Por ejemplo, algunas de las cosas que nosotros trabajamos en sala, estas fotos son de mi sala de trabajo en PIE. Tenemos mucho material concreto para trabajar, los niños trabajan de forma muy concreta, que es algo que los profesores de inglés siempre hemos hecho. O sea, el profesor de inglés siempre es como el cachurero que anda cargando con un montón de cosas, porque nosotros trabajamos con mucha flashcard, con mucha realia, con mucho material concreto, porque sabemos que de esa forma aprenden los niños. Y todas las cosas que nosotros debemos hacer para trabajar con niños con diagnósticos permanentes o transitorios que necesitan apoyo de lo concreto, son precisamente las mismas cosas que nosotros hacemos como profes de inglés. Por eso que la intención de esta presentación es mostrarles que nosotros tenemos mucho más de lo que creemos para trabajar con niños con diagnósticos, incluso permanentes. Se puede. Por ejemplo, en este tipo de actividades los niños hacen clasificación, pero la clasificación va a través de lo motriz, porque los niños necesitan tocar las cosas, necesitan moverse, ¿ya? Necesitan, por ejemplo, hay clasificación por colores, también el igualar objetos que sean igual, ¿ya? Es una habilidad que no todos los niños la tienen desarrollada quizás al llegar al colegio, y nosotros podemos trabajarla primero con algo concreto, y después puede ser con imágenes. Siempre partimos de lo concreto a lo pictórico y después lo abstracto. Por ejemplo, todas estas actividades son simplemente de asimilar, ¿ya? Son actividades de asimilar, que por ejemplo en esta actividad es con letras, y la otra es con figuras geométricas, ¿ya? Nosotros en inglés podemos verbalizar los colores, verbalizar las letras, o verbalizar, por ejemplo, en el caso de la imagen de acá, la figura y el color, ¿ok? Se puede hacer esta actividad. Otra cosa que también es muy importante es el trabajo con las texturas. A los niños les gusta mucho la masa, por ejemplo. Y para un niño
para un niño es mucho más entretenido estampar letras o con masa, por ejemplo, que hacerlo directamente de un lápiz, con un lápiz y un papel. Estamos hablando de niños pequeños. ¿Ya? Esto es de acuerdo a las etapas de desarrollo. Pero si un chico que es grande, a lo mejor un chico que es mayor, no tiene la habilidad motriz todavía para ocupar un lápiz, nosotros podemos adecuarle para que él haga la misma actividad de otra manera. ¿Ya? Y bueno, y preguntas que yo he escuchado de repente, la gente tiene dudas, pero no se va a enojar y los niños no van a reclamar porque el niño está trabajando con esto y esto, ellos están con el cuaderno. Mi experiencia es que los niños entienden muy bien esto. Ellos no juzgan esto. Ellos se adaptan súper bien a incluir a sus compañeros y a entender que no todos los compañeros necesitan las mismas cosas. ¿Ya? Ellos lo entienden súper bien. Por ejemplo, acá juegos de visualización, juegos de percepción visual, que ellos tienen que manipular objetos, imitar un objeto. Es un juego, es una tarea súper simple. En este caso es con palos de helado, por ejemplo, pero puede ser con algo, pueden ser letras, pueden ser secuencias de letras, o pueden ser palabras que pueden imitar también. Esta actividad que está al otro lado es una actividad en la cual es de velocidad de procesamiento, y los chicos debían pintar cada uno de los recuadros del color, ¿ya? Del color que aparece arriba. Y nosotros lo hicimos con estos marcadores que estampan círculos, ya que el estudiante tenía dificultad motriz para tomar el lápiz para pintar, entonces esto era más rápido. Entonces les ponemos distintas hojas y tienen que hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Y les ponemos tiempo, trabajamos mucho con relojes de arena, porque a los chicos les gusta mucho trabajar con relojes de arena. Por ejemplo, los que tienen TDA les gusta porque los desafía y eso los pone de muy buen humor el que alguien les ponga un desafío. Tienes que hacerlo en 30 segundos. Y a los niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo, ellos necesitan saber cuándo empieza y termina una actividad, entonces el reloj de arena, que es silencioso, les ayuda con eso. ¿Ya? Bueno, si estamos viendo las comidas, por ejemplo, preparar, esto todos los profesores de inglés lo hacemos, preparar alimentos en alguna etapa, en un primero básico, en un segundo básico, preparar comida y describirla. Esta otra actividad que está en el centro también es de velocidad de procesamiento, tienen que tirar un dado con tiempo y estampar todos los números que aparezcan en el dado, por ejemplo, y también por colores. Entonces, todas estas actividades que yo estoy trabajando, las había hecho como profe de inglés en algún momento en mi sala. Claro, a lo mejor no con los mismos materiales, porque no tenía a lo mejor acceso al material que hoy día hay disponible. Pero sí, la otra actividad que se ve al lado derecho es una actividad que tiene que ver con discriminación visual, tiene que identificar todas las letras B. ¿Ya? Entonces todas las letras B se estampan y dependiendo del estudiante y de sus necesidades, puede ser con tiempo, puede ser que el niño se tome todo el tiempo que necesite, si te recién está empezando a discriminar las letras. Ahora, si el chico ya tiene dominio de lo visual, lo podemos hacer como un trabajo de velocidad de procesamiento, para trabajar su atención, y se puede ocupar de distintas maneras. Y bueno, todos los juegos que nosotros conocemos, los juegos de mesa, hoy día, bueno, no puse los juegos de mesa tradicionales porque hoy día hay muchos más juegos de mesa. Por ejemplo, estos cubos que los encontré, que son súper buenos para contar historias, a mí me sirven para trabajar con los niños porque ellos tienen que crear, tienen que inventar una historia de acuerdo a lo que nosotros a lo que ellos mismos van tirando en los dados. Y por supuesto que en inglés esa actividad nosotros siempre la hemos hecho, la de crear historias, que hagan oraciones o que hagan un pequeño párrafo. Y el otro juego es un juego de discriminación visual. Es un juego en el que tienen que encontrar dos iguales en dos tarjetas y es un juego que de verdad es súper difícil. Pero, o sea, para mí es difícil, pero mis estudiantes, algunos son súper rápidos, ¿ya? Y eso, de alguna manera, este tipo de juegos los mantiene en una actividad. Nosotros necesitamos que ellos aumenten su permanencia en las actividades. Ya sabemos que los niños tienen tiempo de atención muy cortos, pero tenemos que buscar la forma de motivarlos, y eso es muy importante, que todo el material
todo el material pedagógico y terapéutico que se puede encontrar, nos sirve mucho para motivar a los chicos. Por ejemplo, esa actividad de unir puntos, ya yo en algún momento también la ocupé trabajando como profe para los niños que terminaban primero, les pasaba este tipo de trabajo que se llaman dot to dot para que pudieran unir los puntos, pero yo me di cuenta que un niño por ejemplo, con una discapacidad intelectual es un trabajo súper difícil. De verdad que es algo que uno lo ve simple, pero para algunos niños es todo un desafío poder hacer eso, porque implica muchas cosas, implica atención, concentración, implica saberse los números en orden, memoria de trabajo porque están en un número y se olvidan, porque algunos son con abecedario, por ejemplo, me tengo que saber el abecedario para poder hacerlo. Entonces, hay actividades que son muy simples y que para algunos niños es todo un desafío poder lograrlas, poder realizarlas. Después este otro juego, que también es algo que los profes de inglés ocupamos mucho, que tiene que ver con los juegos de formar palabras. Ese juego es súper bueno, son como dados, pero en vez de tener números, tienen letras, que es una alternativa al Scrabble, que es como bien común, ese juego. Y acá nosotros igual hacíamos competencias para que los niños puedan armar palabras, el que arme más palabras gana, y cada niño tiene su propia pizarra y su borrador para que puedan corregir y con tiempo. ¿Ya? La mayoría de las actividades que he presentado tienen tiempo. Y acá tenemos habilidades de discriminación visual y también velocidad de procesamiento. Entonces, acá los niños tienen que buscar en un lado palabras, estas palabras están en castellano, tienen que buscar palabras rápidamente. También es un desafío para algunos niños encontrar palabras en una sopa de letras. En este caso, esto es más fácil que una sopa de letras porque en cada línea hay una palabra, entonces es más fácil. ¿Ya? Y en el otro lado hay una imagen grande en la cual tienen que encontrar muchas imágenes, objetos, que en este caso parece que es una actividad con la letra A, si no me equivoco. Entonces ahí uno puede ir, por ejemplo, en la misma actividad que yo podía hacer en inglés, por ejemplo, yo la puedo hacer hoy día en castellano. Yo le pido a un niño, necesito, por ejemplo, que pintes la mano de color azul. Entonces el niño tiene que escanear digamos, la hoja y buscar lo que yo le pedí que buscara y lo tiene que reconocer. Pintándolo lo reconoce. Otra cosa bastante útil son los horarios visuales. Los niños son muy visuales, necesitan trabajar con este apoyo para poder saber qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Principalmente se ocupa para trabajar con niños con TEA, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esa era una sesión con un niño con TEA, entonces la tarjeta que está arriba es lo que estábamos haciendo en el momento. Entonces, ahí está el orden de las actividades que el chico tiene que ir haciendo. Entonces, una vez que las tarjetas desaparecen, significa que la sesión se terminó. ¿Ya? Acuérdense que para ellos es muy importante saber la duración de las actividades, cuándo comienzan y cuándo terminan, y nosotros tenemos que entregarles de alguna forma ese apoyo visual. Y las otras tarjetas que yo tenía al lado, las ocupaba para dar instrucciones. Ya generalmente las pegaba en la pizarra, por ejemplo, si teníamos que hacer una actividad que implicara recortar, cortar y pegar, por ejemplo, yo tenía una tijera, un lápiz, por ejemplo, y un pegamento en el cual indicaba el orden del trabajo. A lo mejor era una actividad súper simple, a lo mejor íbamos a pintar fruta, las vamos a recortar y las íbamos a pegar. Entonces esas tres instrucciones en el mismo orden en el que tienen que hacerlo, yo las pongo en la pizarra para que ellos se guíen. Entonces si se les olvida lo que están haciendo o necesitan guiarse, van viendo en qué parte de la actividad van. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay otro horario visual. Nosotros trabajamos con las fotos, con las mismas fotos de los juguetes, por ejemplo. Yo tengo las mismas, esas fotos que están ahí son exactamente las fotos de los que yo tengo en mi sala, ¿ya? Porque los niños cuando están iniciando son demasiado concretos, entonces necesitan que sea exactamente igual el pictograma al objeto.
Una de las cosas que yo, de las cosas que yo he visto durante este tiempo es que hay varios métodos, varias metodologías que nos sirven mucho para trabajar. Esta, por ejemplo, el PECS es una metodología que sirve para trabajar con niños con autismo, en la cual se trabaja con pictogramas, y esas tiras que se ven ahí son para decir, es una oración, digamos, la que se va formando. Y por ejemplo, ahí hay un libro de comunicación en el cual el niño va armando la oración. Estamos pensando que es un chico que no tiene lenguaje verbal. Entonces el chico se comunica a través de las tarjetas para que eventualmente, pasando unas fases más adelante, el chico pueda decir la oración, digamos, de forma oral. Yo, por ejemplo, acá tengo un libro de comunicación. Acá tengo un libro de comunicación, por ejemplo, y acá la oración dice yo quiero plátano, ¿no es cierto? Entonces el chico me pide lo que necesita, me lo pide con tarjetas, pero resulta que si nosotros ocupamos esto en inglés, también podemos formular oraciones. De hecho, este método está en inglés. Entonces, si nosotros buscamos material original, va a estar todo en inglés. Las tarjetas van a estar en inglés. Por ejemplo, I want banana, ¿ya? Entonces yo voy cambiando el pictograma y hago otra oración. Ya no es banana. Ahora es yo quiero chocolate. ¿Ya? Entonces, en este caso, la actividad, por ejemplo, que aparece acá en pantalla, es una bolsita en la cual los niños van buscando cosas que están escondidas, y una vez que la encuentran, el niño escribe la oración, ¿ya? Y dice, por ejemplo, ahí dice, it's apple, ¿ya? Como estamos hablando de niños que no tienen desarrollado su lenguaje verbal todavía, no aparece, por ejemplo, el artículo, ¿ya? No aparece el artículo, solo aparece la estructura como básica. Otro método que yo encontré, que es muy útil para trabajar en inglés principalmente, es el Baby Science, que es un método que diseñaron en Estados Unidos, que también está en inglés, por supuesto. De hecho, esta lámina acá está en inglés, entonces ahí sale explicado en inglés cómo se cómo se hace la seña de beber. Nosotros los profes de inglés siempre hemos trabajado con señas en la sala de clase, cuando nosotros estamos trabajando con niños de preescolar, con niños pequeños, y siempre les vamos a hacer señas de lo que les queremos decir, porque estamos complementando. Lo útil de Baby Signs es que Baby Signs ya tiene sus señas, o sea, no tengo que inventarlas, es como una seña que yo me puedo guiar para poder trabajar en inglés. De hecho, creo que hay colegios en Santiago que trabajan con esta metodología en preescolar principalmente, ¿ya? Esta metodología la inventaron para trabajar con bebés que hablan, o sea, con niños que tienen lenguaje verbal, ¿ya? Pero también es bastante útil para trabajar con niños que no tienen lenguaje verbal, ¿ya? A mí me gusta mucho Baby Science, es muy entretenido. A mí siempre me han gustado, digamos, las señas, pero son señas amigables para bebés, porque la idea de esto es que los bebés se puedan comunicar con sus padres a temprana edad. Entonces son señas súper simples que un bebé las puede hacer. Pero si tenemos, por ejemplo, estudiantes que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, síndrome de Down, o algún trastorno motor, algo que les cuesta, estas señas son bastante amigables. Ya hay una de las cosas que ellos plantean es que si el niño tiene otra seña o él encuentra otra seña para pedirte algo, uno tiene que ocupar la que el niño te plantea, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay otra seña de otras cosas. Como les digo, este método es de Estados Unidos, por lo tanto todo el material está en inglés, el material original. Y bueno, mi intención era mostrarles un poquito de lo que yo trabajo y de cómo podemos relacionarlo con la clase de inglés, y mi idea es que ustedes me puedan preguntar a mí, porque el tema es como tan amplio que me gustaría más saber cuáles son las dudas que ustedes tienen, o que de repente les surgen desde su área de estudio y desde su pronta necesidad de ejercer y de hacer bien su trabajo, que yo creo que es muy importante eso. Muchas gracias, María Elena. Vamos a dar la palabra entonces. Veo ahí que Marcos rápidamente levantó su mano. Marcos, tu pregunta. Hola, hola. Muy buenas tardes ya.
Sí, más que nada, igual agradezco a la profesora Marielena porque es algo que es súper relevante ahora igual, que hay muchos casos o muchas clases o salas donde tenemos que estar inmersos de estudiantes con diferentes tipos de capacidades y diferentes formas de aprendizaje. Entonces, estas ayudas son esenciales. Y bueno, más que nada, tengo una pregunta en relación a la necesidad de ocupar en los materiales visuales dentro de los estudiantes que tienen TEA. Y más que nada es, mientras más cercano es la imagen o mientras más cercano es la ilustración, más se hace el aprendizaje es mucho más significativo. Lo que pasa es que tiene que ver con la etapa. Al comienzo, por ejemplo, cuando vamos a empezar el trabajo con pictogramas, se recomienda que la imagen sea exactamente igual, porque el niño identifica esa imagen como lo que tú le vas a dar. Entonces no puede ser de otro color ni de otro tamaño. Entonces, una vez que el niño ya relaciona, ya relaciona la foto, digamos, al objeto concreto, digamos, ya después de eso nosotros podemos pasar al pictograma, que serían estas imágenes que son como universales, ¿ya? De hecho, yo la otra vez estuve en una clase con la profesora Rosana y les di la página donde podían descargar los pictogramas. Entonces, una vez que ya el chico ya maneja las imágenes concretas, perdón, la imagen de la foto, digamos, ya pueden pasar al pictograma. Y el pictograma primero es grande. De hecho, este libro de comunicación es para tarjetas mucho más chicas. Ya la tarjeta, estas se llaman sentence strips, y acá esta es muy pequeña para para tarjetas de este porte, ya, porque a medida que el niño va avanzando, las tarjetas se van achicando, van siendo cada día más chiquititas. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Gracias, Marco, por tu pregunta. A ver, Javiera, no sé si tienes la mano levantada o te quedó de la pregunta anterior. No, levante la mano de nuevo. Ya, cuéntame, Javiera. Después le va a Matías. Más que nada una pregunta en cuanto al material que nos mostró la Miss María Elena. Esto de las baby signs, ahí mostraba que tienen como unas señas que se trabajan con las señas también. Estas señas coinciden con, bueno, como está en inglés, coinciden con ASL, American Sign Language, o son señas que se crearon para trabajar con las tarjetas. Bueno, esta pregunta la hicieron en el curso de Baby Signs. La verdad es que no son las mismas. Algunas creo que sí son similares, pero como estas señas fueron diseñadas para trabajar con bebés, hay señas que son muy complicadas, entonces las hicieron más amigables para los niños, ¿ya? De alguna forma, por supuesto que esto no reemplaza para nada, de hecho lo que comentaron hace un rato alguna de los chiquillos de los estudiantes, es relevante el tema de que todos deberíamos saber lengua de señas. Pero pensando que nosotros somos profesores de inglés y estamos frente a un curso, tenemos herramientas como a disposición para ocupar directamente con nuestros estudiantes. ¿Ya? O sea, es lo mismo que nosotros hacemos, porque yo creo que todos los que estamos acá, en algún momento hemos ocupado señas para decirle a los niños que coman o que tomen algo. Entonces, la única diferencia es que ahora tenemos a lo mejor una seña que nos va a servir para trabajar con todos los niños. ¿Ya? Eso para mí es más suma que resta. Ok. Gracias, María Elena. Voy a leer la pregunta que está en el chat. Gracias, Javiera, por tu pregunta. De Matías, dice, buenas tardes a todos y todas. Si es posible preguntar, ¿cómo nos enfrentamos de la mejor manera a aquellos estudiantes que no pueden controlar sus sentimientos y emociones? Para ser más específico, me refiero a aquellos que tienden a ser agresivos cuando se enfrentan a la frustración. Ya, ahí también el doctor Wolensky también está ahí de micrófono abierto también para que pueda aportar a la respuesta. Sí, la verdad es que se ve mucho esto en la sala de clase, algo que nosotros enfrentamos bastante.
yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros como adultos tenemos que estar tranquilos, ¿ya? O sea, el niño está ofuscado, yo no me puedo ofuscar yo también. La calma, calma, ¿ya? Y es algo muy importante que tenemos que desarrollar todos los que trabajamos en educación, que es la tolerancia, y es que nunca nosotros vamos a competir con los niños. O sea, mi intención no es ganarle, no es que yo mando, no, o sea, yo no voy a quedar, él no me puede dejar mal, no, sino siempre desde una actitud receptiva a que el niño hace lo mejor que puede. O sea, si el niño reacciona de esa manera porque no puedo conseguir algo, en realidad es la herramienta que tiene disponible, es el repertorio de herramientas que tiene. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle a ocupar otras alternativas. Porque, por ejemplo, los niños con TEA, que tienen reacciones violentas de repente, tienen que ver con una necesidad de ellos que no saben cómo comunicarse, no saben cómo hacer, cómo el otro entienda lo que yo quiero. Entonces, para esto es que se diseñaron todos estos sistemas de comunicación, por ejemplo, el de pictogramas, para que el niño te pueda pedir lo que necesita. Entonces, se les enseña a trabajar con los pictogramas para que ellos puedan pedir lo que en ese momento tienen. Tienen hambre, tienen sueño, les pica algo. A veces hay niños que pueden, un bebé, a lo mejor un niño más pequeño puede llorar, puede patarear, a lo mejor tiene una pulga que le está picando. Entonces, bueno, esa es una de las ideas de Baby Science, de que los niños te puedan decir si quieren más, si se les acabó algo, si les pica. Entonces, yo he visto videos de bebés de 1 año, de 9 meses, respondiéndole a la mamá con señas. Entonces, es algo que es bastante útil, y en la sala de clase, bueno, pasa lo mismo, ¿ya? Pasa lo mismo, nosotros tenemos que conocer a los niños, principalmente darnos el trabajo de conocerlo, por eso es muy importante el conocer a los apoderados, o sea, interiorizarnos un poquito en el niño. Una de las cosas que uno primero debe hacer cuando trabaja con un niño con autismo es entrevistar a la familia y saber qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su mono favorito, cuál es su juguete, qué color le gusta, porque son selectivos. Entonces muchas veces si uno les pasa algo de color rojo no lo van a querer, pero si es azul van a estar felices. Entonces es importante tener siempre en consideración el conocimiento del niño, tener tener información sobre algunas cosas que a lo mejor van a hacer que evitemos esto de, las mamás saben cómo calmarlos, entonces las mamás nos dicen, tía, mire, le gusta tal monito, si usted le pasa ese monito va a estar feliz, o le gusta, a veces uno comete errores porque no tiene información sobre los niños. Entonces es una responsabilidad de nosotros, de los profesores, el conocer a los estudiantes. Si estamos en pie, por ejemplo, accedan, pidan leer los informes, pregúntenle a las personas que los han evaluado, qué característica tiene ese diagnóstico, porque son cosas que también lo conversábamos con la profesora Rosana, que nosotros tenemos que saber esas cosas. Yo tengo que saber qué diagnóstico tiene mi estudiante y qué características tiene ese diagnóstico, ¿ya? Siempre tiene que nacer de mí el interés por conocer a esos niños, por saber cómo trabajar con ellos. Gracias, María Elena. Sí, bueno, ¿alguien? Sí. Sí. Mira, en la misma línea de lo que había planteado la profesora María Elena, acá tenemos que, cuando hay un niño que tiene alguna dificultad relevante de su comportamiento, de sus emociones, de su atención, ¿no? y otro elemento, otro elemento, tenemos dos posibilidades, a lo menos dos. Una posibilidad es situarnos en la esfera, en la perspectiva biomédica, es decir, este niño está enfermo. Y como está enfermo tiene que ir al médico, el médico tiene que mejorarlo, y cuando esté sanito me lo traen de vuelta. O sea, esa es la perspectiva biomédica, biologicista, que ha resultado un fracaso, una cantidad enorme de casos, y que nos ha desprestigiado a nosotros como médicos también. Y otra es la perspectiva biopsicosocial, integradora, que se basa en lo ecosistémico, se basa en la comunidad escolar, y que pone los esfuerzos de la comunidad educativa, que es la que más conoce a un niño. ¿Cómo un médico, pregunto yo, con la madre Pacha, va a poder conocer a un niño en 30, en 45 minutos, más que lo conocen sus profesores que están todo el día con él?
Entonces, cuando los profesores, cuando el PIE, cuando el equipo convivencia, cuando van sumando los esfuerzos de conocimiento de este niño y su familia, van a llegar a verdades bastante más avanzadas y van a poder encontrar soluciones que se dan en ese mismo terreno. ¿Ya? Y eso reduce la cantidad de niños que pudieran llegar a ser atendidos médicamente, que pueden ser, sí, existen, por supuesto, pero lo reduce a un grupo bastante menor. Entonces, aquí hay dos miradas, la biomédica y la biopsicosocial y comunitaria. Y eso ténganlo siempre presente. Y esas dos miradas están en este momento en contraposición. No se han puesto de acuerdo y yo creo que no se van a poner, porque la mirada comunitaria es la que realmente lleva a conocer al niño en su integralidad. Hasta ahí llego, porque podría hablar de eso mucho rato. El lunes de la otra semana vamos a hablar de este tema en la facultad, porque me invitaron a hacer una presentación de un libro que trata exactamente de esto, que es un libro que escribimos hace un tiempo, pasaba la experiencia. Ahí, todos invitados a conectarse. Gracias, doctor. Voy a leer la pregunta de Javiera, comentario, dice Miss María Elena, buenas tardes, me encantó su presentación, una consulta. En el trabajo de pictograma, ¿existe así como una preparación para los padres de los estudiantes para seguir avanzando, imagino, desde casa? Digo así en el momento en que se entrega una tarea. El aprendizaje logrado en clase junto al acompañamiento del profesor no se pierda, sobre todo ya que la mayoría de los de los padres desconoce un poco el idioma inglés. Ya. Está en el chat la pregunta. Bueno, esto siempre, para nosotros siempre ha sido un tema, porque nosotros hacemos clases de inglés, pero no sabemos si en la casa va a haber apoyo, entonces no todos los papás saben inglés, no todos los papás se manejan, y bueno, siempre desde la forma como yo lo veía, siempre asumí el inglés como responsabilidad mía dentro de la clase, ¿ya? De repente mandar cosas a la casa era como cosas concretas, cosas que en realidad no requirieran que el papá tuviese que contratar a un profesor, por ejemplo, para que le ayude con la tarea. El trabajo con pictograma, por ejemplo, lo que estábamos viendo acá, esto es una herramienta terapéutica, es algo que se ocupa como un método de terapia y tiene un proceso, o sea, no es llegar y trabajar con él. Cuando estamos hablando, por supuesto, de niños no verbales, de niños con trastorno del espectro autista, pero nosotros lo estamos viendo desde la mirada de un profesor de inglés que lo va a ocupar como una herramienta disponible, y es bastante útil. Los papás, los apoderados son muy apoyadores, entonces basta que uno les explique más o menos lo que quiere trabajar y los papás siempre están dispuestos a apoyarnos. Así que yo creo que sí se podría. ¿Ya? Pero en el caso del PECS como terapia, como forma de comunicación, porque es un sistema de comunicación, ¿ya? O sea, el niño se comunica de forma verbal, o se comunica por PECS, o se comunica por lengua de señas, o sea, pueden ser sistemas de comunicación alternativos. Si el niño no tiene lenguaje verbal, se comunica con PECS o con lengua de señas, o puede ser aumentativo. Entonces se trabaja con tarjetas para que el niño pueda ir aumentando su lenguaje verbal. Y en esto del lenguaje aumentativo es donde el inglés tiene mucha utilidad para el inglés. Yo cuando trabajaba como profe de inglés, siempre trabajé con láminas. Yo creo que todos los profes de inglés andamos con nuestras flashcards en la mochila, en la cartera, trayendo imágenes. Entonces la única ventaja de esto es que tengo una tarjeta específica para cada cosa, para los pronombres, para los adverbios de frecuencia, para los lugares, para los momentos del día. Entonces, armar oraciones es muy fácil de esa forma. Para niños, por ejemplo, que un niño que no lee, por ejemplo, tiene que esperar hasta qué curso para poder leer una oración compleja. Hasta, no sé, segundo básico, tercero básico quizás, en un colegio con varias horas de inglés. Pero con esto, un niño que ni siquiera lee te puede decir una oración muy larga. ¿Ya? Yo la otra vez, no me acuerdo si les mostré cómo trabajar con pictogramas en una pizarra interactiva, y es bastante útil para la práctica oral. O sea, sin ocupar un lápiz, sin ocupar un cuaderno, podemos tener a los estudiantes toda una clase solamente hablando, solamente diciendo oraciones de forma oral, de forma verbal. Gracias, María Elena.
Espero que haya respondido tu pregunta, Javiera. Había visto a Javier Olivares levantando la mano. No sé si todavía tienes tu pregunta, Javiera, o te había quedado pendiente de antes. No, no, se me había quedado la mano levantada de la primera pregunta que hice, pero gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, para ir terminando? Porque me Sí, imagino... yo tengo una pregunta por acá, Sí, o Roxana. aportes también, Mabel, súper. Sí, yo, mira, agradecerle mucho a María Elena por su generosidad de compartir su experiencia como profesional PIE. La verdad es que ha sido súper interesante, pero yo tengo una pregunta. Tú señalaste en tu presentación inicial que existen varios profesionales de apoyo al PIE, fonoaudiólogos, psicólogos, kinesiólogos, y que estos profesionales de apoyo al PIE ingresan a las salas de clase, ¿ya? Eso antes no existía. No existían como que la sala de clase era un lugar solamente de los profesores. Entonces mi pregunta va dirigido a cómo el liceo marista, organiza la estrategia de codocencia, porque es una estrategia que se viene instalando hace por lo menos, yo calculo, unos 5 o 6 años atrás, es cómo ustedes organizan esa estrategia de codocencia, es decir, los profesionales PIE, la profesora diferencial o la psicopedagoga en conjunto con la profesora regular de aula establecen un trabajo colaborativo y trabajan juntos con estos niños, no solamente con las necesidades educativas especiales, sino que con todo el curso. Exactamente, eso es lo que nosotros estamos haciendo, trabajamos para todo el curso, o sea, yo voy a la sala de clase, por ejemplo, me corresponde entrar a una clase de lenguaje, entonces nosotros tenemos horarios de coordinación, en lo cual nos juntamos el psicólogo o la fonoaudióloga, el profesor de asignatura o de aula, y entre todos, bueno, por supuesto los profesores ven la parte pedagógica, las educadoras diferenciales hacen las adecuaciones y nosotros como profesionales desde nuestras áreas vamos aportando en este tipo de estrategias, quizás de ideas que se pueden realizar en la sala de clase. La verdad es que es un trabajo complejo por la cantidad de alumnos y de cursos, ¿ya? O sea, la cantidad de cursos a veces hacen que uno no pueda hacer todo lo que le gustaría hacer, pero en esta, por ejemplo, ahora que estamos en la situación de cuarentena, ha sido súper bueno ese trabajo principalmente, o sea, hoy día yo pienso que ha sido un año muy provechoso precisamente para esto, porque hemos tenido que trabajar diseñando juntos el material pedagógico incluso. A nosotros nos ha tocado, yo por ejemplo estaba trabajando en la clase de ciencias, estuve trabajando todo el año con la profesora de ciencia, apoyándola en la creación de material, adaptando material, incluyendo mi mirada, digamos, en la clase de ciencia. Y como no podíamos estar todos los profesionales en todos los cursos, no sé, la fonoaudióloga estaba apoyando en otra asignatura, el kinesiólogo estaba en otra, la terapeuta ocupacional en otra, y ha sido de verdad súper provechoso porque además hemos podido hemos trabajado en duplas. Entonces, para mí, como psicóloga, trabajar con la educadora diferencial durante todo este año y verla trabajar, o sea, hemos descubierto que hay muchas cosas que pudimos haber hecho juntas del comienzo. Entonces, de verdad, este ha sido un año muy provechoso en ese ámbito. Y tal como tú dices, Mabel, esto hace años se viene tratando de realizar. Y yo, de hecho, tengo colegas que no entran a la sala. Yo todavía sé que en colegios los psicólogos están en sus oficinas y no tienen contacto con las salas de clase. Y la verdad es que, como decía el doctor Bolensky, o sea, no podemos estar aislados de la sala de clases y ahí es donde los niños deben estar. Y para allá apunta esto, a que estemos dentro de la sala de clase, no fuera. Es cierto que hay niños que necesitan sus terapias, hay niños que necesitan su trabajo específico, pero no son todos. Gracias. Muchas María. gracias. Mariana. Sí. Bueno, yo quisiera hacer como que María Elena tal vez nos contara cómo ella ve el trabajo o desde su mirada de psicóloga y profesora, por ejemplo, cómo tú invitarías a los chicos a seguir preparándose, a lo mejor como
como tú dices, nosotros, por ejemplo, nosotros somos de otra generación, salimos hace varios años de pedagogía, hay otros profesores, qué sé yo, hay cambios de malla también que han habido en la carrera. Entonces, ¿a qué ellos le podrían sacar provecho de lo que están aprendiendo en la carrera? Y a lo mejor también a qué lo podemos invitar a perfeccionarse, a especializarse, porque algo que nosotros conversamos siempre es que como psicóloga, y yo también lo he comentado muchas veces, uno sale al mundo laboral y donde vas te requieren una certificación para la cual tienes que haber pagado un curso. Y como profesoras de inglés nunca nos pasó eso, ¿ya? Uno no te contratan pidiéndote al tiro un certificado, y en psicología pasa mucho eso. Tú tienes que tener tu certificado de que sabes aplicar un WISC, un Rorschach, qué sé yo, y si no, no te contratan, ¿ya? Entonces, como profesores yo siento que tenemos muchas más ventajas. Y ahora, ¿a qué los chiquillos deberían sacarle provecho durante su formación? Y a lo mejor a qué los instarías a seguir formando, o sea, a qué podrían ellos invertir una vez ya teniendo su título y que tú crees que a lo mejor es necesario invertir como profesor, en tiempo, en dinero, en cursos. Bueno, yo creo que las capacitaciones que están orientadas a trabajar con los niños con autismo, yo creo que son una formación bastante útil, porque cuando yo comencé a tomar capacitaciones de Pyramid, que es digamos, la institución que diseñó PECS, todo el rato yo veía mis clases de inglés, todo el rato veía metodología, todo el rato veía todo lo que yo había aprendido, es como cuando uno ya tiene una base, uno va incorporando a la base que tiene todo lo que va, y yo creo que los profes de inglés tenemos una base muy importante teórica para poder adaptarnos al trabajo con niños con necesidad educativa especial. Me atrevo a decir que es la pedagogía, por supuesto descontando las psicopedagogas y las educadoras diferenciales, me atrevo a decir que la pedagogía en inglés es la pedagogía que está mejor preparada para trabajar con niños con necesidades educativas especiales. Nosotros siempre hemos trabajado usando el diseño universal de aprendizaje, nosotros siempre hemos trabajado con las 4 habilidades, siempre hemos trabajado con el cuerpo, con lo motriz, con los colores, con lo visual, o sea, todas las estrategias que yo les puedo decir que yo trabajo son estrategias que nosotros las trabajamos como parte de nuestra formación, están en los documentos. Están en los documentos del ministerio de cómo trabajar en primer ciclo básico, son las mismas estrategias que nosotros siempre hemos usado. Así que a sacarle provecho a eso. Voy a leer el último comentario que está en el chat de Facebook. Dice, muy interesante la presentación y las maneras innovadoras en las que podemos trabajar con los niños con necesidades educativas especiales. Genial saber que nuestra carrera, sin darnos cuenta, tenga una relación tan directa para poder trabajar con estos estudiantes. Sí. Muy bien, chicos, invitados. No sé si a lo mejor queda algo pendiente o a lo mejor algún último comentario para ir cerrando, respetando el tiempo, sobre todo de nuestros profesionales que han estado participando hoy en día. Dejo una última palabra, o no sé si Miss Marcela quisiera dar algunas palabras. Javiera, parece, ¿te la mano levantada o...? Sí, Miss, ahora Sí, voy a ahora prender sí. la cámara. No sé si me veo, supongo que sí. Sí. Sí, bueno, primero que todo quería dar las gracias de parte del CEPI de haber podido organizar este seminario. La instancia nace desde nuestras reuniones, que por lo general CEPI tenemos mínimo 2 reuniones en el mes, a veces 3 o a veces tenemos una semanal, dependiendo de lo que esté pasando dentro de la carrera y dentro de la universidad. Y dentro de las conversaciones que nosotros teníamos, nos dimos cuenta de que hay carencias en esta área. Conversando con los chiquillos de quinto, los de cuarto, los de tercero, tengo amigos en segundo que también conversando con ellos nos dimos cuenta de que hay una pequeña carencia en estas áreas que puede ser que sea por los paros que hay en la universidad. Perdón, justo pasó mi mamá, venía a hablarme. Pero por eso le pedimos que a Miss Marcela y a los profesores en general que se pudiera realizar alguna actividad para poder reforzar estas áreas y ojalá que esta no sea la única instancia, sino que esto se pueda repetir quizá con otros temas o con otras como subtemas
que estén dentro de la temática, etcétera. Pero más que nada, muchas gracias. Y muchas gracias también a los expositores que estuvieron el día de hoy. Eso. Gracias, Javiera. Para ir cerrando, Miss Marcela, ¿algunas palabras? ¿Está por ahí? A lo mejor algunos de nuestros académicos, nuestros profesores. Bueno, primero, la verdad es que estamos contentos porque el tema de la inclusión, el tema de la integración es un tema que nos apasiona a muchos. Yo como profesora diferencial quiero agradecerle a los dos expositores por su tremendo aporte, pero sin duda tenemos que seguir avanzando en la inclusión y tenemos que seguir avanzando en la integración. Yo rescato lo que dijo María Elena, de que la didáctica del inglés en que están siendo formados los profesores de inglés es ideal para trabajar con los niños con necesidades educativas especiales, porque efectivamente, ¿ya? Nosotros trabajamos con los niños desde los estadios más concretos hasta hacer una progresión hasta los estadios más abstractos. Y para eso se necesita mucha estrategia y didáctica, que fue una pequeña muestra que nos enseñó María Elena. Por lo tanto, eso es muy positivo, y yo aliento a los estudiantes de pedagogía en inglés, a todos, a que vayan avanzando en su formación, ¿ya? También el autoaprendizaje, el autoconocimiento, gestión del conocimiento, gestión del aprendizaje individual también es importante. Muchas veces la universidad, yo lo digo, bueno, por mi alma mater, no siempre nos entrega todas las herramientas, pero sí tenemos capacidad para autogestionarnos. El desarrollo profesional no termina nunca, el aprendizaje sigue una ruta interminable, nos sigue por toda la vida. Así que mis más sinceros agradecimientos a este espacio, de que también es de aprendizaje para todos nosotros, ¿ya? Y ánimo, porque tenemos que seguir tocando otros temas también, y me adhiero a lo que dice Javiera, ojalá que sean también instancias de otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Javiera Rejas, perdón, tiene la mano levantada. Hola, sí, buenas tardes. Javi. Yo solamente quería agradecerle a ustedes, los expositores, por esta instancia, porque nos vamos dando cuenta que como sociedad vamos avanzando, y nosotros como futuros profesores nos vamos haciendo conscientes de lo que nos rodea. Y creo que así como vamos es muy positivo, porque va a llegar la instancia. Yo espero en el futuro que la inclusión ya no sea la palabra ni la acción, que sea natural. Y no pierdo la fe de eso. Y creo que todo aprendizaje es bueno, porque no solo vamos aprendiendo de la experiencia, sino también de las personas. Parece que dejé de escuchar a Javiera. Sí. Javi, ¿te caíste? Lo aprecio y felicidades. De verdad que es muy importante, sobre todo para los futuros profesores como nosotros. Muchas gracias, Javiera, por tus palabras. Bueno, me sumo a los agradecimientos a todos los que han hecho posible esta jornada. Sin duda, siempre el aprendizaje es continuo, hasta la muerte. Así que a sacarle provecho. Agradezco las palabras de María Elena, que de su experiencia también nos hace valorar aquello que le ha entregado a ella la carrera de pedagogía en inglés, y que también la ha hizo picar este bichito en perfeccionarse, en estudiar otra carrera, y donde se dio cuenta que lo que, pese a que nosotros teníamos una malla bastante más antigua, le había servido mucho. Así que yo creo que también tienen que ir generando cierta seguridad en lo que saben, y que están en el ámbito escolar, no van a estar solos, ¿ya? Hay todo un equipo respaldándolo, sobre todo cuando hay un equipo PIE. Así que a valorar, y como dice la profesora Mabel, en continuar el autoaprendizaje y la autogestión, ¿ya? No pasar en documento o paper que un profesor nos sugiera leer sin leer, porque es por algo, ¿ya? Y bueno,
siempre están las instancias de seguir aprendiendo. Uno de los últimos dice Mi Espino: muchas gracias al doctor Wolenski y a María Elena por su generosidad, compartiendo su conocimiento con los y las estudiantes académicas de la carrera. Gracias a Roxana y a Mabel por la organización de esta jornada. Gracias a los expositores, organizadores, excelente iniciativa, es necesario seguir aprendiendo estos temas. Así que, bueno, invitamos a que no sea la última oportunidad. Y bueno, y a leer los mensajes, porque hay muchos buenos mensajes en Facebook también, en felicitación a los expositores, y hablan de la excelencia en la calidad profesional de cada uno de ellos. Así que vamos cerrando. Muchas gracias a todos. Los invito a abrir ojalá un poquitito para tomar una foto. Un poquito sus pantallas, ahí, para inmortalizar este momento. Ya, chicos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias a todos. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos Chao, vemos chao. el lunes, doctor. Gracias por la invitación. Nos vemos el lunes. Nos Muchas vemos Chao, el María lunes. Elena, gracias. Chao. Sanita. Very good. Chao, Michelle. Buen fondo, Gracias. Juanito. Chao, chao. Queda todo en el Facebook de la facultad por si acaso, para que puedan Súper. acceder a la grabación. Ya, Ya. perfecto. Ya, gracias. Saludos, gracias a todos. Muchas gracias, Michelle. Chao, Hasta luego, gracias. gracias. Chao, gracias, Mabel. Gracias a ti, gracias Roxana. Salió súper bien. Sí, muchas gracias.